Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alexander Rosales Asensio y este es el video para presentar los ejercicios del portafolio de la materia de manejo de estructura de datos. Eh, Acá están los ejercicios, empezaré uno por uno. Son 3 los ejercicios que he elegido para crear mi propia versión y los he tratado de elegir correspondiente al tema. Y ese sería el primero, que es el ejercicio 1, correspondiente a la primera clase que hemos tenido en la materia, que sería mostrar los controles visuales y mostrar este ejercicio orientado a objetos y hacer como una introducción a la materia y a los métodos que se pueden utilizar en estructura de datos, pero orientado a objetos. Entonces, acá primeramente podemos ver el diseño de lo que sería nuestro programa, que si le damos Run File, nos abre la ventana de registro de ingresos de pacientes a la UCI del MinSal. Acá lo que quise hacer es que el MinSal tiene un sistema de registros sencillitos para estar viendo de qué son ingresados y dónde son ingresados los pacientes en estos últimos meses, por decirlo así, en épocas de pandemia. Entonces acá tenemos el objeto paciente y tenemos el otro lado el hospital, que este hospital por último se verá en el registro dónde está el paciente ingresado, en qué hospital. Entonces, acá podremos poner el caso número 300 con el nombre Carlos Wayne y el motivo de ingreso fue COVID. El ID del hospital es el 202. El nombre es San Juan. El teléfono 2443 y el número de la ambulancia es, digamos, la ambulancia número 50. Entonces acá tenemos el área de texto, que sería para mostrar los datos ingresados, y aquí está el listado de ingresos por emergencia y el botón agregar entrada de paciente, que lo que hace es hacer que muestre, agregar los datos, almacenarlos y luego mostrarlos. Entonces acá tenemos como resultado que el caso número 300, nombre Carlos, apellido Wayne, motivo COVID, hospital San Juan. Entonces, como podemos ver acá, solo nos muestra el nombre del hospital y no nos muestra en sí la ambulancia, el teléfono, el nombre, etcétera. Todo esto, al cerrar el programa, se pierde, pero si nosotros hiciéramos el guardado de estos datos en un archivo binario, en una base de datos, lo tendríamos ahí disponible. Rápidamente veremos lo que sería el código. Pues prácticamente acá importamos lo de las clases, que está el hospital y paciente. El hospital tiene lo que es el ID, nombre, teléfono, ambulancia. El paciente también tiene su ID, nombre, apellido, ciudad. Acá inicializamos, y solicitamos lo que serían el nombre, apellido. Y acá ya empieza a programarse con respecto a los botones. Entonces acá prácticamente definimos, solicitamos lo que es, por ejemplo, el nombre, la ambulancia, el ID del hospital. De ahí tenemos lo que es el paciente, el objeto paciente, que se crea una instancia y estos datos se guardan en la memoria RAM. Es algo temporal. Acá estamos solicitando el nombre del paciente, el apellido y el motivo de ingreso. Acá lo que hacemos ya es mostrarlo, entonces ponemos lo que es caso número tal, el nombre, el apellido, el motivo, y prácticamente aquí lo que hacemos es
de que estamos diciendo de que este objeto contiene este otro objeto. Y todo esto siempre es en memoria RAM. Entonces, acá si nosotros cliqueamos aquí, podemos meternos a propiedades y acá podemos definirle el nombre de la variable. Por ejemplo, acá sería motivo ingreso o motivo, y ya se nos hace la actualización del nombre inmediatamente. Ya no es, por ejemplo, aquí podemos ver que esto ya nos lo hace el programa automáticamente. Acá en entradas también tenemos en propiedades, igual aquí mismo podemos seleccionar el tipo de letra que contiene, pero lo que aquí se ve es justamente esto. En algunos otros diseños nosotros podemos elegir acá arriba poner lo que nosotros querramos, por ejemplo el número de caso, el nombre, o si no, este texto simplemente nos imprime lo que nosotros querramos que se muestre. Igual acá en propiedades, código, acá se ve que es el botón número 1 y que en el botón número 1 acá lo tenemos y que prácticamente lo que hace es todo esto. Como ya había mencionado, aquí están las clases. Y ya este sería con respecto al ejercicio 1. Y acá podemos abrir lo que es el siguiente. Y tenemos acá un formulario que sería otra adaptación o otra versión de los ejercicios vistos en clase. En este caso, lo que tenemos es prácticamente para mostrar los controles visuales. Acá si nosotros damos en Run File, se nos abre la ventana y podemos ver varias cuestiones visuales. Acá, por ejemplo, una lista desplegable que contiene nombres y los autores de los libros. Esta se asemeja, por ejemplo, a un programa pequeño en donde se trata de llevar un registro acerca de los alumnos y el número de pedido o de préstamo que han hecho y el libro que han prestado. Pero es solo de los alumnos Unicaes. Sería como un tipo de acto benéfico, no sin fines de lucro. O sea, no es que se va a estar cobrando por los libros. Entonces acá puedo poner Carlos Rosales, que el número de préstamo es no sé, ya me pidió 12 veces el libro o es la 12ª vez que se pide el libro, por ejemplo, el código de Da Vinci o de Da Vinci. Y acá tenemos lo que es insertar registro y se nos guarda el registro acá. Por ejemplo, acá dice alumno, número de pedido es el 12, nombre del libro. Acá, esto de acá, como había mencionado antes, se puede hacer la modificación de nombre a nombre del libro, etcétera. Ya lo voy a mostrar. Y acá está la hora y la fecha. Entonces, si nosotros cliqueamos acá y mostramos y damos clic en mostrar detalles, podemos ver los detalles de que el alumno Carlos Rosales realizó el préstamo número 12 el 5 del 3 de 2021 a las 18:54. Entonces, prácticamente esto es, nosotros podemos seguir insertando registros, eh, poniéndole, digamos, otro tipo de libro y así. Por ejemplo, el alumno Carlos Rosales realizó el préstamo número 56, tal fecha con tal hora. Acá podemos meternos a propiedades y podemos también modificarle lo que es el tipo de fuente y tenemos otras opciones acá.
Para mostrar la lista, para mostrar en esta lista desplegable, acá lo único que tenemos que hacer es escribir acá en esta área del código todo lo que nosotros querramos con respecto a los libros o lo que querramos mostrar. Por ejemplo, si queremos vender algo y ahí está los productos que se van a vender. Igual acá podemos cambiarle al número de préstamo a que sea el precio, digamos, de lo que cuesta tal cosa. Pero acá se puede hacer lo que es cambio de tipo entero, que sean números, etcétera, string. Por ejemplo, acá. Acá acá en este botón 2 lo que se muestra es lo que sale acá. Entonces prácticamente lo que hacemos es escribir el mensaje. Ah, no, perdón. Lo que se escribe aquí es el mensaje que sale al mostrar los detalles. Y acá podemos poner que el alumno o que el cliente tal realizó tal pedido o realizó el pedido con el monto de tanto a las tales horas. Lo que está acá no se puede modificar, está en gris. Ya el programa tiene protegido eso contra modificación. Y prácticamente este es el código. Aquí se ingresó lo que es en la lista desplegable, lo que Combo Box se llama la cajita o la lista desplegable, que va a almacenar todo esto y ya. Acá es el formato de la fecha que va a llevar. Aquí le podemos poner segundos si queremos. Yo no quiero. De ahí, pues prácticamente solamente eso es. Acá lo que hacemos es pedir en el text field 1 lo que va siendo como los datos. Por ejemplo, acá está hablando de que esto, o sea, es del objeto y ya. Prácticamente este es el código. No lleva ninguna otra clase o algo parecido. Acá, como dice, el constructor. Mm, y pues solamente eso. Ahora vamos a ver el ejercicio número 3. Acá este ejercicio corresponde a los arrays o los arreglos y listas. Acá es otra adaptación más. Es otra adaptación más de los ejercicios vistos en clase. Acá se me ocurrió, tuve como un poco más de creatividad. Bien, el tercer ejercicio es también una adaptación de los ejercicios vistos en clases. Este hace referencia a la clase de arrays y listas, que serían arreglos y listas. En este caso, sería el arreglo unidimensional. Anteriormente se había hecho un arreglo unidimensional de otra clase de cosas. Pues a mí se me ocurrió hacer acerca de metahumanos o de superhéroes. Entonces, acá tenemos lo que es nuestro diseño, pero al darle run podemos observar que es como tener una lista y como lo repito, si tuviéramos archivos binarios, si tuviéramos alguna base de datos o donde guardar los datos que obtenemos acá, sería mucho mejor. Pero, por ejemplo, acá podemos poner eh, Flash, el superpoder es super velocidad
La ciudad donde él se encuentra es Central City, o Central City. La identidad secreta es Barry Allen. Entonces acá agregamos en matriz y agregamos en lista. Entonces si nos vamos a ir a primero, podemos ver que aquí está el nombre de Flash, la super velocidad, que es de Celtran City y que su identidad es Barry Allen. Entonces si nosotros le damos siguiente, podemos observar que como no hay datos ingresados, no hay un segundo superhéroe, dice que no existe meta, o sea, el meta humano, no existe en poder, no existe la ciudad, ni tampoco la identidad. Entonces, vamos a regresarnos al primero, como sea, y escribimos aquí, por ejemplo, Batman, su poder es que es millonario, vive en Gótica, y su identidad secreta es Bruce Wayne. Entonces lo agregamos a matriz y agregamos a lista. Entonces acá sí ya podemos observar que acá está el nuevo superhéroe, por decirlo así, es Batman. Su superpoder es que es millonario, que es rico, vive en la ciudad gótica y su identidad es Bruce Wayne. Entonces aquí podemos observar abajo que su posición es la número 1, como empieza desde 0, 1, 2, 3. Entonces Flash es el número 0. Entonces aquí podemos observar que al darle siguiente ya no existe otro registro, ya no existe otro superhéroe. Entonces para realizar todo esto en en el código, en el ejercicio original, la identidad, la ciudad no estaba, ni mucho menos acá abajo, ni nada. Entonces lo único que se hace es dar clic acá, dar duplicate, que simplemente lo duplica, tanto esto como los textos, y el text field lo duplica. Entonces uno le da acá, así lo selecciona y se va a propiedades y aquí tiene el nombre de la variable. Entonces no pueden ser iguales, si no habría conflicto o simplemente el programa no deja. Entonces aquí sería el texto, el área de texto, prácticamente el text field, y seleccionamos el nombre que queremos, por ejemplo la ciudad del meta, acá la identidad del meta, y así. Entonces acá igual, simplemente creamos acá, le damos en propiedades y podemos ponerle el texto que sea ciudad matriz, porque va a ir a la matriz, y así sucesivamente con los demás. Igual acá que podemos ver que dice ciudad list y acá abajo dice identidad list. Entonces, prácticamente eso. Con respecto al código, podemos ver que acá simplemente están las variables de el límite de la lista, eh, la variable para navegar en la lista, la posición actual, la posición del meta. Entonces, prácticamente aquí se realiza lo que es el array unidimensional y se inicializan los componentes que son estos. Como aquí les digo, la posición del meta siempre empieza a 0. Acá si le queremos dar 1, nos va a dar error, no se puede. Entonces, aquí establecemos el valor de cuánto queremos el arreglo, por ejemplo, de 100. Pero si queremos solamente tener, digamos, 12 superhéroes en la lista, ahí está, ese sería el máximo. Acá se tendría que crear un if para que el programa no colapse cuando se ingresan más de 12 metahumanos. Se puede agregar también, o si no, simplemente así se deja. Serían 12 metas y ya. Acá lo único que se hace es de que, por ejemplo, en el botón 1, que es agregar matriz, que sería este, agregar matriz, lo que hace es tomar el texto o tomar lo que se ha agarrado de aquí y prácticamente lo almacena. Entonces aquí podemos ver que la clase, el objeto metas contiene la identidad, que sería
tomado de esto, que es de la identidad del meta, que es acá, nombre. Entonces ahí simplemente se hace el guardado y aquí se podría agregar el if que mencionaba para que no colapse el programa. En el botón 2, que es agregar lista, que es este agregar en lista, prácticamente es igual que lo anterior. Simplemente el objeto meta tiene es la variable nombre y que ésta se va a almacenar de esto que es del nombre de meta, o sea, de esto mismo. Entonces, yo lo único que hice es agregar otras dos líneas de código con la ciudad, que es la variable que está aquí en la clase metas. Aquí está la ciudad y aquí está la identidad. Entonces simplemente le agregué la ciudad, le agregué acá para que lo obtuviera del text field de ciudad del meta. Igualmente abajo, la identidad. Contiene la identidad y absorbe los datos de acá. Entonces en el botón número 3, que es ir al primer meta, acá lo que se tiene que hacer es visualizar entonces todo esto. Entonces prácticamente lo que hice yo acá fue agregar lo que es la ciudad y la identidad y acá está la variable en la posición actual. O sea, cuando yo pongo ir a primero, es en la posición esa, ahí están todos estos datos. Igualmente, cuando le doy en siguiente, tiene que estar todo, porque si yo le doy siguiente acá, siguiente, y yo no he establecido los valores de acá, entonces solo se me va a poner el nombre, el superpoder, la ciudad, pero ¿y la identidad? Si yo le borro esto de acá, no me va a aparecer la identidad, me puede aparecer en blanco. O simplemente me va a aparecer el texto que dice no existe la identidad. Entonces se tiene que agregar. En todo caso, dice, si no hay uno de estos o si no hay uno de estos, se va a escribir esto. O si no hemos ingresado ningún valor de esto, o sea, si no hemos ingresado el siguiente meta humano, simplemente esto nos va a decir de que no existe el meta, no existe el poder y esto se nos muestra en estos text field de acá y ya. Entonces en el botón número 4, que es el anterior, o sea, este aquí, simplemente nos hace regresar a lo que ya estábamos. Y lo que hace es restarle nada más de la posición actual en la que estábamos a la anterior. Y prácticamente se recorre la matriz y se muestra el anterior meta humano. Entonces, si la posición es 0, ya no se puede regresar después de ahí, ya no existe antes. Entonces, siempre escribiendo los mismos, de donde se obtienen. Acá en el botón número 7, en el ir a la primera lista, al primer metahumano, perdón, se recorre la lista y se muestra el primer metahumano. Igualmente acá se ingresan lo que es acá de los objetos para que se muestren. Y ahí está el botón 6, que es el siguiente meta. Igualmente se pone lo que es todo, porque si no, nos va a tirar el texto que dice que no se ha ingresado meta, que no existe poder, que no existe la ciudad, ni nada. Igualmente, si hace falta uno, si hacen falta dos, etcétera. Después está el anterior, que es exactamente igual. Simplemente agregué los dos, que es la ciudad y la identidad, y ya, ¿verdad? Entonces, ya este de acá se es el funcionamiento del código, ya eso no se puede modificar, es parte de Java. En la clase de metas podemos ver que acá está lo que es el nombre, el superpoder, la ciudad, y me pareció divertido hacer todo esto porque no, no todo el tiempo podemos ver cuando hay un arreglo se acerca de metahumano, ¿verdad? Entonces, como el arreglo unidimensional lo dice, acá podemos agregar, por ejemplo, Scarlet, superpoder, magia, en la ciudad en la que vive, pues, no sé, Santana, la identidad que es, no me acuerdo, pero sería Montgomery. Entonces agregamos a matriz y acá vamos al primero y ahí está. Al siguiente no existe. Y acá le podemos agregar.
flash, velocidad, pero no le vamos a agregar esto ni esto. Entonces lo ponemos en acá y nos vamos al primero. Podemos ver que aquí no nos aparece nada. Podríamos poner el mensaje de que no aparece nada, pero supongo que es más complicado. Sin embargo, no nos aparece nada. Aquí pueden ver. Ya. Entonces, eso sería todo con respecto a los ejercicios para el portafolio de la actividad que tenemos para estructura de datos correspondiente a las clases y solamente eso. Muchas gracias. Buenas. Este pequeño clip es para presentar mi pantalla y mi imagen, ya que aparentemente no estaba grabando mi cámara cuando estaba haciendo la grabación de los videos. Entonces, acá está el último ejercicio que realicé y los otros ejercicios. Muchas gracias.